Muy buenas noches, mi nombre es Yesenia Esquivel Martínez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la Licenciatura en Nutrición Aplicada. El siguiente video es parte de la evidencia de aprendizaje de la Unidad 2 de la asignatura de Bioestadística y Nutrición y trata a grandes rasgos del análisis de un estudio epidemiológico de salud. El estudio epidemiológico que se eligió fue el que llevaron estos autores que podemos observar en esta diapositiva y hablan sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 4 años de edad de una guardería de Veracruz, en México. Esos investigadores se enfocaron en este estudio ya que actualmente la obesidad es considerada una epidemia a nivel mundial y es un factor de riesgo en la aparición de muchas enfermedades, entre ellas las enfermedades cronodegenerativas. Y en el caso específico de la obesidad infantil, es una patología que es muy complicada dar un enfoque terapéutico eficaz, por lo que se recomienda que su tratamiento sea afrontado de forma multidisciplinaria y además que el tratamiento sea oportuno y que se empiece preferentemente en la atención primaria. Este estudio es un tipo de estudio descriptivo y transversal, es decir, simplemente describe o identifica la prevalencia de la población específica. Además, este tipo de estudio duran periodos cortos de tiempo y se enfocan en el análisis de la ausencia o prevalencia de factores de exposición y, es decir, estudian casos de presentes en un momento dado en una población, ya que informan de la distribución de enfermedades y de factores de riesgo, por lo que auxilian a formular hipótesis, las cuales deben ser comprobadas mediante otros estudios. El grupo estudiado incluye a 94 niños de ambos sexos que su edad fluctúa entre los 2 y 4 años y que estaban inscritos en una guardería del IMSS. Este estudio se llevó mediante una metodología donde se empleó la evaluación antropométrica, es decir, se obtuvo el peso, la talla y el índice de masa corporal de los niños de esta guardería. Fue certificado de los niños del área de maternal de 2 a 4 años de ambos sexos y se utilizó la clasificación del índice de masa corporal que proporciona la OMS, y donde podemos ver aquí esta tabla de percentiles. Se obtuvieron 3 tipos de resultados, porque se analizaron 3 tipos de antropometría. En este caso, el estado nutricio de acuerdo al índice de masa corporal. Aquí podemos observar en este cuadro que el estado nutricio de acuerdo al IMC refiere que 8 de los niños presentaron un estado de desnutrición. 16 de ellos estaban en riesgo de desnutrición, 55 mostraban un estado de nutrición normal y 7 participantes reportaron obesidad. El siguiente resultado se refiere al estado nutricio por género. En este caso se encontraron que la desnutrición en el sexo masculino predominó y con 5 casos, es decir, 5 niños. En el caso del femenino fueron 3 casos y la población en riesgo de desnutrición mostró una menor frecuencia en el género masculino que en el femenino. En el caso del estado normal predominaron los varones y en el caso del sobrepeso se reflejó en un porcentaje igual en cuanto al género. Así que también la obesidad se observó con mayor frecuencia en los niños que en las niñas. Y en el último resultado que se obtuvo fue un estado nutricio para la edad. En este caso, en el estado nutricio de desnutrición, la edad fluctúa entre el 2.5 años, en el riesgo de desnutrición 2.9, en el estado nutrición normal la edad es de 3.02, en el sobrepeso de 2.9 y en el caso de la obesidad la edad, que es más recurrente, de 3.11. Muy bien, en cuanto a la discusión de este estudio epidemiológico,
es que en el estado de Veracruz los resultados de la encuesta estatal de salud y nutrición de este mismo año, del 2012, mostraron que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años fue de 14.4. Y en este estudio se presenta que la obesidad se presentó en el 7.45 y en el sobrepeso de 8.51, de acuerdo al índice de masa corporal que se empleó en este estudio, por lo que se puede concluir que ambos resultados coinciden. En cuanto a la conclusión de este estudio, y de acuerdo a los datos obtenidos, se concluye que esos contribuyen al conocimiento de este grupo etario tan vulnerable para la prevalencia de la obesidad, pero de igual forma respecto a la variable de desnutrición, que en un principio no se había contemplado, pero que gracias a este estudio se pudo observar que un porcentaje significativo la presentaba. Y es decir que gracias a estos resultados es fundamental la valoración del extranutricio para detectar oportunamente ese tipo de malnutrición y así llevar a cabo un manejo adecuado. En este estudio también se pueden observar las fases que caracterizan las estrategias epidemiológicas. En este caso, la fase descriptiva. Esta fase puede decirse que se empleó, que la descripción se enfoca en la descripción a detalle de la forma en que se evalúa el índice de masa corporal de los niños de la guardería, utilizando medidas antropométricas como peso, talla, la obtención del índice de masa corporal, así como la valoración de peso, talla, peso por edad y el ya mencionado índice de masa corporal. En esta fase también se pueden plantear algunas preguntas, como el hecho de qué ocurrió. En este caso es que se detectó la prevalencia de la malnutrición en los niños de la guardería. Y también se puede dar respuesta a la pregunta o la interrogante de quiénes eran los más afectados. En este caso, y de acuerdo a los resultados que se obtuvieron, es que 8 de los niños presentaron desnutrición, 16 de ellos estaban en riesgo de desnutrición y 7 de ellos reportaron obesidad. También se da respuestas a esta pregunta, que es ¿dónde ocurrió? En este caso, el estudio se llevó a cabo en la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Veracruz, y también se puede observar que es un tipo de diseño de comunidad, ya que estudia la problemática de la malnutrición en la muestra que se eligió y sus características y sus condicionantes. Pero también se puede observar que no se implementó ningún programa para solucionar este problema, solamente se dieron recomendaciones muy generales. También se puede observar la fase analítica. En esta fase se pueden dar respuestas a algunas preguntas, que es ¿cómo ocurrió o por qué ocurrió? En esta se sugieren explicaciones posibles de los factores o de las variables. En este caso, la explicación es que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que suele iniciarse ya sea en la niñez o en la adolescencia. Por ello, significa un creciente e importante problema de salud pública, común para la aparición de patologías crónicas, y debido a esto, se debe de dar atención primaria.